Bueno, van a tener que aguantarme otra vez unos minutos. Como dijo Fidel Castro, voy a tratar de ser breve. Se hablaba 8 horas, dicen. Gracias a Dios que los hermanos que le han tocado compartir con nosotros lo que Dios le inspira o lo que ellos entienden de las parábolas, hemos aprendido. Yo por lo menos todavía no me olvido del trigo y la cizaña, de vez en cuando sigo meditando, porque vivimos en un mundo donde, como los discípulos, Señor, ¿quieres que oremos? Y déjelos, llegará el tiempo, ¿verdad? No sé cuántas más estudios faltan, pero gocémonos. Esta noche me ha tocado a mí compartir con ustedes. Busquen en el Evangelio de San Lucas, según San Lucas, capítulo 17. San Lucas, capítulo 17, del verso 7 al 10. San Lucas 17, versos 7 al 10. Y dice la palabra del Señor: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. Padre amado, como hijos tuyos reunidos esta noche, te alabamos, te agradecemos, Padre Santo. Ayúdanos porque allá afuera, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, donde haya oportunidad, que nuestra luz, que nuestra fe se deje sentir. Que el mensaje, Señor, aunque no abramos nuestros labios, y si lo hacemos, que lo hagamos con gracia delante de ti para poder de alguna manera impactar a esta gente que necesita. Que necesita hacer las paces contigo y tener la esperanza. Bendícenos, Padre, esta noche. Bendice a nuestros hermanos presentes, ausentes, a los que echamos de menos, a nuestras familias donde quiera que estén, Señor. Santificado y bendito sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Le he puesto un título a este estudio, el privilegio de servir. El privilegio de servir. De acuerdo con la parábola, los tiempos han cambiado, y me vino a la memoria lo que escuchamos en la escuela allá en México, que en el tiempo de la esclavitud no solamente los esclavos eran marcados con un fierro caliente, sino que muchos de ellos, los esclavos, salían antes que el sol saliera y regresaban en la noche. Un trabajo una clase de vida, diríamos, muy difíciles. Aunque ahora creo que existe la esclavitud en unos lugares de una manera más diferente, pero todavía existe. No se puede negar que haya pasado la historia 100% y completamente. Los esclavos, como sabemos, no tenían derecho, no tenían ningún derecho. Ellos simplemente creo que en una ocasión oí que en los países de Sudamérica los patrones, cada uno de ellos traía 2 o 3 esclavos, hacían pozos en la tierra y los enterraban hasta el cuello y los golpeaban en la cabeza a los pobres morenos y a los indígenas también, hasta que los mataban. Era propiedad,
Era terrible. Ahora, hoy buscamos trabajo, no como aquel, ¿verdad?, que le pregunta el patrón, le dice, a ver, Salvador, ¿tú qué sabes hacer? Estaba junto a mí, ¿verdad? A ver, Salvador, ¿qué sabes hacer? Dice, pues, yo nada. ¿Y tú a quién es que sabes hacer? Pues yo soy su ayudante. Así es que de los dos, no se hace uno. No ese es el caso, ¿verdad? No ese es el caso. Ahora, dependiendo el tipo de trabajo que se paga. Hay gente que observa, ¿verdad? Dice, mi esposa dijo, se nota que algunos son el tipo de trabajo que tienen, por la forma en que se desenvuelven, ¿verdad? Tratan de servir al Señor en su iglesia. Hoy en día, pues, hermanos, cuando yo conseguí el trabajo de Win, nos dieron un contrato y nos dieron a conocer nuestro salario, nuestros privilegios, muchas cosas. Y yo creo que ustedes están, algunos de los que trabajan, en la misma condición, donde se especifican el horario, el salario, los beneficios, y dependiendo también de la habilidad que la persona tenga, se le ofrece el trabajo, la destreza. Y en algunos lugares en México, mi hermano que ya cumplió sus 60 años dice, hermano, para mí es bien difícil conseguir un trabajo. Busco y busco aquí, busco allá. Lo único que me queda es mi tierrita, mi campo, trabajar y sembrar lo que yo pueda cosechar. Pero a pesar de la parábola, pues escribió muchísimos años. Pero a pesar de que ha pasado mucho tiempo, las enseñanzas del Señor todavía siguen aplicables para nosotros. Y dice la palabra de Dios, ¿quién de vosotros teniendo un siervo, no dice un esclavo, una propiedad, un siervo, nos llama siervos, no esclavos, servir a los demás? Hoy día, lo apliquemos para ahora, servir a los demás es un gran privilegio, hermano. Es un gran privilegio, es un gran honor, y el más grande ejemplo de servidumbre que hallamos, lo encontramos en el Señor. Por eso, respondiendo a la pregunta de sus discípulos anteriormente, aumentanos la fe. ¿Qué habían visto ellos en el Señor que le dijeron, Señor, aumentanos la fe? De aquí que entendemos el proceso del creyente, aunque los discípulos habían estado con él por mucho tiempo, la fe se practica y se gana también. No se compra en la tienda, no se compra ni por imposición de manos, sino tenemos que aprender. Ellos habían estado con el Señor y no habían alcanzado esa madurez espiritual que sintieron la necesidad de decirle, Señor, enséñanos a orar. Y en la respuesta les digo esta parábola. El Señor no nos ha dejado en la oscuridad, ¿verdad? Sus enseñanzas y su ejemplo es un ejemplo radiante, saturado, completamente claro, como una estrella en el firmamento que nos ilumina. Así es la palabra de Dios, que nos ilumina y nos enseña. No tenemos la menor duda de la clase de hombre que el Señor fue. ¿Por qué? Porque como hombre, Él compartió con la gente. Él demostró su interés en los niños, demostró su interés con los enfermos, demostró su interés inclusive con las rameras. Y la Biblia dice que delante de la tumba de Lázaro lloró. Su ejemplo fue cordial. El ejemplo del Señor fue cordial, fue amistoso, fue un hermano para todo el mundo.
menos para aquellos que buscaban excusas y pretextos para acusarle de comer con publicanos. ¿Ve el carácter del Señor? Con publicanos y pecadores, y aún asociarse con rameras, porque cuando le trajeron a aquella mujer, le digo, vete, no la condenó, sino al contrario, dijo, puedes irte, puedes irte. La esencia de amistad y la paciencia era la revelación de la fe verdadera que un cristiano debe tener, porque la gente vio su carácter y sus enemigos se escandalizaron hasta acusarle de ser muy amistosos con los pecadores. ¿Por qué tú te juntas con esta clase de fe? En la fe cristiana, hermanos, la fraternidad viene primero, antes que la adoración. Me cayó como una bendición cuando una de las muchachas, que yo no sé ni quién es quién, estaba sentada y me saludó. La fraternidad, la amistad, el cariño, el amor genuino que sentimos en nuestro corazón, hermanos, es primero, antes que la adoración. Porque ¿cómo vamos a adorar a Dios si no queremos nada saber de un hermano? Un hombre o una mujer puede ser bautizado, puede participar en la cena del Señor, aprender los más sofisticados credos y doctrinas, pero si no lo hace con ese genuino amor hacia su Maestro y Señor, no es nada. Pablo dijo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal, como el piano, como la guitarra, que resuena bonito, pero no siento nada. De nada me sirve, de nada me sirve. Porque, hermanos, es muy fácil adorar. Yo puedo venir, entrar en carne y cantar. Es bien fácil, pero bien difícil hacer otras acciones que demuestran tener ese don de amor y hacer y buscar el bienestar de los demás, hacerlos sentir contentos, felices. En nuestra fe, la fraternidad es primero, antes que la adoración. El Señor dijo, por tanto, si te das tu ofrenda, ya sea dinero, ya sea canto, ya sea una sonrisa, si traes tu ofrenda, dice, pero estando en el altar te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Déjala allí tu ofrenda, delante del altar, y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. De lo contrario, ¿cómo voy a ofrendar al Señor un canto, sea lo que sea, cuando salgo aborreciendo a mi esposa, a mi vecino, a mi patrón? No puede ser posible. Santiago dijo, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Sus discípulos nunca olvidaron esto, que uno de ellos describió. Juan dijo, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, a su hermano a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios? ¿Cómo puede decir, hermano, yo los amo? ¿Verdad? O decirle a Dios, ¿verdad? Y aborrecer a mi hermano. Aborrecerlo. Siervo. Estamos hablando de la palabra siervo. La fraternidad nos lleva a servir, y los discípulos no podían pensar en otro título más alto que servir. Servir. Por eso recordamos cuando Esteban murió, dice, Señor, perdónalos, porque él murió sirviendo y predicando el mensaje de salvación. El Señor se expresaba de sí mismo en Mateo 20:28 como el Hijo del Hombre. Dice, no vino para ser servido, sino para servir. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han saludado al pastor? ¿Han sentido la curiosidad de sus manos? ¿Saben por qué, verdad? Porque él trabaja.
porque él trabaja tal vez más duro que nosotros y que su servidor. Un par de compañeras ahí en el trabajo, cada vez que me saludan así, dice, oye, qué finitas, qué delicadas tus manos. Dice, ¿qué es lo que haces? Le digo, pues simplemente uso guantes, eso es todo, ¿verdad? Y trato de no tocar los químicos. Pero hermano, y así como él hay muchos que trabajan, pero aquí lo vemos de rodilla, orando por cada uno de nosotros. Y así muchos siervos del Señor. Ahora, dice el Señor también que mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió a sus discípulos y dijo, comed, porque esto es mi cuerpo. Así se sacrificaba el Señor. Esto es mi cuerpo. El hombre se eleva ante Dios algunas veces más de lo que sirve. El hombre a veces se eleva y camina en algunas veces con narices así levantadas porque no quiere ni ver a los que están alrededor. El más alto servicio a Dios es el que se sacrifica, ya que el fundamento principal del cristianismo, dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo. Busque el servicio, el mejor bien para su prójimo y no el suyo, sin importar prejuicios o nacionalidades o niveles sociales. Él decía a la gente, sígame, sígame. Y cuando se hace por amor, esto es la fuerza más poderosa en el mismo universo. Dios ha hecho de una sola sangre, dice Hechos 17:26, a cada individuo, cada nación sobre la faz de la tierra. Dios es amor y los gobiernos, los estadísticos, los líderes políticos locales, nacionales, que no obedecen, llevan a sus súbditos, a la gente, al abismo, porque han rehusado obedecer a Dios y sus gobiernos se han desmoronado como vasijas de barro en mil pedazos, porque no buscaron seguir el ejemplo de nuestro Señor. Segundo, entendiendo como siervos nuestra responsabilidad, nuestro lugar, nuestro llamado. Leemos el Salmo 15 que dice, Salmo 15 nos dice así, hermano: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El más alto privilegio es servir a nuestro Dios. No queremos ser hallados como muchos lo serán. Cierto es que no sabemos qué hay dentro del corazón y la mente de los seres humanos, pero Dios sí lo sabe. Por esto reprendió a los escribas y fariseos, llamándolos hipócritas, sepulcros blanqueados. Ay de vosotros, dijo, escribas y fariseos, hipócritas, que diezman la menta y el comino y el eneldo, dice, y dejad lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Siervos. Por eso dice, ¿quién de vosotros, teniendo su siervo? Somos siervos del Señor. Estos, hablando de los fariseos, no eran genuinos en su fe, ni en su vida religiosa. Su fe, como muchos, era artificial. Solo pretendían amar a Dios, solo jugaban ser practicantes del amor divino, como hoy. Muchos aman el ser visto por otros,
preocupados, ¿qué va a decir fulano? ¿Qué va a decir el pastor? ¿Qué va a pensar la gente? Piensan de ellos, olvidándose que lo más importante aquí en esta casa es servir y amar sincera y genuinamente a nuestro Dios. Por eso dijo, bienaventurados, en Mateo 5:8, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. De modo que cuando la fe ha crecido, nos capacita para hacer aún cosas imposibles. Podemos amar, podemos orar, podemos compartir aún con nuestros enemigos. En el trabajo, allí con nosotros, esta mañana nos habla la despacho y dice que pusiéramos algo que oliera bonito, porque en un pasillo había cosas donde habían, yo me imagino, traído unos crates que habían traído pescado y olía fuerte. Y la gente estaba haciendo complaint. Y nos habla y dice, echen un spray ahí para que se mate el olor. Y le digo, ¿qué clase de spray echamos? Dice, el que siempre usamos. Le digo, ¿y de dónde lo agarramos? Porque no tenemos. Dice, vengan aquí a la oficina y aquí les vamos a dar. En nuestros trabajos, gracias a Dios, hay muchos, el patrón provee todo lo que necesitamos, todo lo que nosotros necesitamos. El Señor ha provisto para nosotros, hermano. Todo. Yo hasta cuando dije eso estaba pensando, ¿cuántas personas? El otro día vi en la televisión un documental donde una damita no tiene brazos, no tiene piernas, y aún así, con sus labios, con su boca pinta, hace muchas cosas, hermanos. Lo hace. Nosotros, gracias a Dios que nos ha dado esto, para hacer muchas cosas. Nos ha dado esto para ver. Hay muchos que no pueden ver. Nos ha dado el labio, el habla para cantar, para alabar. Nos ha dado el tiempo para que oremos. Nos ha provisto de muchas cosas e inspirados en ello podemos alcanzar y hacer muchas otras cosas. Muchas cosas. Ahora, el rey dice, por cuanto cuando dice el rey, por cuanto le hiciste a uno de esos pequeñitos, a mí lo hiciste. Tercero y último, cuando hayamos terminado, y esa es una de las cosas que nosotros debemos pensar, no podemos exigir retribución antes de terminar nuestra tarea. Yo siempre traté de enseñar a mis hijos, el más pequeño, en las tardes íbamos a cortar el pasto en unos lugares. Y entonces a mí, había varias casas y yo les cobraba cierta cantidad de dinero. Entonces los muchachos me decían, mi hija mayor y el más pequeño era el que decía, papá, deme un de esos yardas y yo corto. Y yo lo corto. Y la niña también decía, deme a mí otra, ok. Pero ¿saben por qué lo decían, verdad? Porque querían el dinero antes de hacer el trabajo. Hermanos, cuando hayamos terminado, no podemos ni exigir siquiera, porque Dios nos va a dar retribución cuando Él es su tiempo. Recordemos que finalmente la última prueba de la religión o de nuestra fe es qué clase de creyentes realmente somos nosotros. ¿Qué resultado hay de la meditación, del estudio, de la prédica? ¿Qué resultado hay de que nosotros le hemos dicho que le hemos entregado todo al Señor? Porque Él dijo en Mateo 7:11, no todo, y lo sabemos. El que me dice Señor, Señor, diríamos, es mi hijo. Y en el mundo hay miles. Usted sabe que yo le predico a mi esposa antes de predicarle a ustedes. Y dice ella, ¿verdad? Dice, es verdad. Porque yo, así lo dijo ella, porque yo también cuando tú
cuando nos conocimos y empezaste a hablar del Evangelio, íbamos un par de veces, yo decía, dijo ella, yo creo en Dios, pero a mi manera. ¿No han escuchado eso de mucha gente? Yo quiero a Dios de mi manera. El que pone las reglas es el Señor. Y no porque sea, es para nuestro propio beneficio. ¿Qué clase de religión de fe nosotros practicamos? No todo el que profesa credos ortodoxos, ni todo aquel que profesa una experiencia emocional. El hermano mencionaba algo parecido. Yo sentí esto y bla, bla, bla. Hasta ahí quedó. Solo aquellos que viven en armonía con el Señor, con la voluntad de Dios, solo esos serán contados como ciudadanos del reino celestial. No pensemos que nosotros podemos forzar al Señor para que haga por nosotros algo, porque Él tiene el poder. Dice Romanos 11:35, ¿o quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? ¿Nosotros le hemos dado algo al Señor para que nos pague? No. Al contrario, todo es tuyo, Señor, y de lo recibido de tu mano te damos. No olvidemos, con esto termino, hermano, que nuestras acciones dejan huellas y señales de la presencia invisible del Señor en nuestro corazón. Usted y yo, fíjese, somos el reflejo, somos el espejo del Señor. Escuchaba a alguien, no recuerdo quién que me decía, dice, con solo ver o escuchar a una persona, yo sé si ama o no ama a Dios. Dice pues otra vez la palabra del Señor, ¿acaso da gracias al siervo que hizo lo que ha mandado? Pienso que no. Esto lo dice el Señor. Así también vosotros, hermanos, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos, inútiles somos, porque apenas lo que debemos de hacer, eso hicimos. Por más que nosotros, hermanos, no hay manera, yo diría hasta ni palabras de decirlo, aquí solamente venimos a agradecer, a preparar nuestra mente y nuestro corazón, porque el trabajo está allá afuera. El trabajo está allá afuera. Aquí lleno mi corazón, mi mente, y allá voy a desbarramarlo con aquellos que no tienen ese gozo que yo tengo en mi corazón. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén.